Bien, habiéndome permitido recién ingresar al enlace preciso que siendo las 9 de la mañana con 2 minutos del día 4 de julio del año 2023, en el despacho del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia Bancárica, quien dirige la misma, Ana Lidia Banazo Donaires, a efecto de llevar a cabo la continuación de audiencia, expediente número 962-2018, incidente 50. Proceso seguido en contra de Ronald Aristides Gamarra Solana, Val de la Cruz Matamoros, David Rodrigo Enríquez de la Cruz como presuntos autores. Pedro Alex Ramos Aparco como presunto cómplice. Delito, colusión simple. Agravio, Municipalidad Digital de Yauli. Asimismo, contra Raúl Víctor Anjay Poma Bendezu, Javier Martínez Espinosa, Raimundo Zacarías Damián Laura como presuntos autores y Pedro Alex Ramos Aparco como presunto cómplice. Delito, peculado doloso por apropiación para otro, en agravio de la Municipalidad Digital de Yauli. Dejo constancia que esta audiencia está siendo registrada y grabada conforme así lo prescribe el Código Procesal Penal y a fin de proseguir solicito a quienes concurren se sirvan a acreditar. Ministerio Público. Bueno, buenos días, señorita magistrada. Buenos días por las demás partes procesales. Por parte del Ministerio Público, Carlos Michel Medina Armani, fiscal la Junta Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delito y Corrupción de Funcionarios de Huancavelica, y con los demás datos ya consignados en sesión anterior. Por acreditado, gracias. Defensas. Defensa de Ronald Aristides Gamarra Solano. Defensa de Abel de la Cruz Matamoros. Defensa de David Rodrigo. Defensa de Pedro Alex Ramos Aparco. Defensa de Raúl Víctor Anjay Poma Bendezu. Defensa de Javier Martínez Espinosa. Bueno, presentes, muy buenos días. Continuando con la defensa técnica de Javier Martínez Espinosa, el abogado Jean César Sumaeta Segura, con los datos ya señalados en sesión precedente. Muchas gracias, señora juez. Defensa de Raimundo Zacarías Damián Laura. Austin Abel León Yarico y con casilla electrónica 10-209 con domicilio procesal en el Girón Manuel P. Fernández del 306 del cercado de Huancavelica y con correo electrónico juristasabogadosleonll@gmail.com. Gracias, magistrada. ¿Usted es abogado de quién, doctor? De Zacarías Damián Laura. Bien, doctor, gracias. Abogados, Ministerio de Justicia, Área Penal. Buenos días, señorita magistrada, y a las partes procesales quienes se encuentran en la sala de audiencia virtual. En esta oportunidad, el abogado de la defensa pública, abogado del jurado Villánico, registro del Colegio de Abogados Huancavelica, 364, domicilio procesal en el Girón Agustín Amarga, 327, cerca Huancavelica, casilla electrónica 108118, correo electrónico jurado vnh@gmail.com. En esta oportunidad, el oficio número 967-2023, a fin de asumir en calidad de defensa necesaria, siempre en cuando no cuente con defensa de libre elección de los señores diputados Javier Martínez Espinosa, Raimundo Zacarías Damián Laura, Pedro Alex Ramos Aparcos y David Rodrigo Enríquez de la Cruz. Señora magistrada, por acreditado. Gracias, señorita magistrada, por el saludo de la mañana a su persona, así como también al representante del Ministerio Público y a cada uno de los abogados de las partes acusadas. Quien habla es la abogada de la Defensa Pública. Mi nombre es Nelly de Favor Prasma, con registro del Colegio de Abogados de Huancavelica número 254 y casilla judicial 38514. En esta oportunidad, doctora, me hago presente a favor de los acusados Abel de la Cruz Matamoros,
Ronald Gamarra Solano y Raúl Víctor Ayaipoma Bendezú. Gracias. ¿A quién ha levantado la mano para que acredite? Buenos días, señora magistrada. Buenos días, señor representante del Encienda Ministerio su cámara. Público. ¿Me permite, por favor, doctora? Encienda su Aló. cámara. Buenos días, señora magistrada. Buenos días a las partes procesales. Esta oportunidad el abogado Cirilo Aranda Mesa, con número de colegiatura 256, de ilustre colegiado Huancalica, con casilla electrónica 48988, con domicilio procesal Girón, Monseñor Demetrio Moyoy, 237 entre los dos del cercado Huancalica, con correo electrónico arandeasociados1@gmail.com. Señora magistrada, continuando la defensa de Ronald Gamarra Aristes Solano y de David. ¿Algún abogado que no se haya acreditado para que lo haga? Buenos días. Buenos días, señora magistrada, y con la parte procesal, continuando por el patrocinio forense de los acusados Raúl Ayaipoma Bendezú y Pedro Alex Ramos Aparco, el abogado Rolando Palomino Mora, con datos ya consignados en la sesión anterior. Gracias. Disculpe, doctor, encienda su cámara. ¿A favor de quiénes me dice? Raúl Ayaipoma Bendezú y Pedro Alex Aparco. ¿Algún problema con su cámara? Sí, doctora, tengo un problema de conexión. Inmediatamente me desconecto y vuelvo a ingresar por otro medio. Bien, doctor. Okay. ¿Alguna otra defensa que no se haya acreditado? Ya. Ya, listo. Ya, listo. Bien. Siendo así, entonces doy por cierta y válida la información que consignan quienes concurren a la audiencia, autorizando al despacho a poderles notificar con los datos mencionados. Tomando en cuenta que en esta ocasión no se encuentra la defensa de Abel de la Cruz Matamoros, solicito se me dé cuenta respecto al mismo. Asimismo, si tenemos despacho pendiente que atender y el estado de la causa. Sí, señorita magistrada, muy buenos días y con los presentes conectados en esta plataforma virtual, muy buenos días. Primeramente, para informarle, señorita magistrada, que en la sesión pasada de fecha 22 de mayo del 2023, en este caso que no se encuentra en el actor civil, estuvo presente la doctora Iveta Antesana Chaguayo, quien estaba debidamente notificada para esta sesión de audiencia. De la misma forma, señorita magistrada, respecto en la sesión pasada se dispuso la notificación, en este caso, al señor Abel de la Cruz Matamoros. En el expediente se tiene la notificación realizada, en este caso al señor, a quien se le ha notificado en su dirección real, calle Inca, sin número, esto es Paucaraco, Bamba, Huancavelica. A quien se le ha notificado, señorita magistrada, con cédula de preaviso de fecha 13 de junio del 2023 y con la cédula propiamente dicha de fecha 14 de junio del 2023. De la misma forma, señorita magistrada, en el presente caso nos encontramos aún en la etapa de control formal. Bien. Incidencia respecto a la continuación e instalación de audiencia. Ministerio Público. Ministerio Público. Sí, observación, señorita magistrada. Defensa de libre elección, doctor Yajico. Doctor Sumaeta. Doctor Palomino.
Ninguna de nuestra parte de ciertos juicios, ninguna. Doctor Cirilo. ¿Están presentes los abogados o es que han dejado su pantalla prendida nada más? Presente, señora juez, conforme. César Sumaeta. Conforme, señora magistrada. Abogado Yachico. Conforme, señora magistrada. Ninguna observación. Doctora Nelida. Ninguna observación, doctora. Tomando en cuenta lo dicho, entonces, primero declaro instalada válidamente la presente audiencia. A continuación tengo designadas defensas de libre elección a favor de las siguientes personas. A favor de Ronald Aristides Gamarra Solano y David Rodrigo Enríquez de la Cruz, el abogado Cirilo Aranda Mesa. A favor de Raúl Anjaipoma Bendezú y Pedro Ramos Aparco, el abogado Rolando Palomino Mora. A favor de Javier Martínez Espinosa, el abogado Sumaeta. A favor de Raimundo Zacarías Damián Laura, el abogado León Yayico. Y en este momento prosigue la designación a favor de Abel de la Cruz Matamoros, quien ha sido emplazado válidamente y no ha consignado defensa de libre elección. Debe hacerse efectivo el apercibimiento dispuesto en la sesión anterior, por lo que continúa la designación a favor de la abogada Nélida Ocar Curasma, Ministerio de Justicia y la Penal, tomando en cuenta que ninguno de los patrocinados designados en el presente caso para el abogado del Ministerio de Justicia, Eder Guayani, todos se encuentran con abogados de libre elección. Le agradezco su concurrencia y le autorizo el retiro de la plataforma. Gracias, doctor Eder. Muchas gracias, doctora. Con permiso, doctora. Con los demás, garantizados quedan los derechos de las partes procesales. En consecuencia, puede, déjenme observar el último acta, un momento. En la sesión pasada, existían observaciones que debían de ser absueltas por el Ministerio Público, para luego pasar a las que iba a realizar la defensa del Ministerio de Justicia, tomando en cuenta que es defensa necesaria o en todo caso nos haga saber si tenía alguna observación o no de carácter formal. En consecuencia, las defensas de Cirilo Aranda Mesa, sus observaciones de carácter formal, doctor. Abogado Cirilo Aranda Mesa. Doctor Cirilo. Doctora, voy a proceder a llamarlo porque al parecer al inicio estaba teniendo problemas con su audio. ¿Sí, magistrado? Sí, doctor Carlos. Sí, magistrado, hay una resolución número 4 que nos ha notificado y están declarando improcedente al escrito presentado por la defensa técnica de Ronald Aristides Gamarra Solano. La resolución número 4 de fecha 21 de enero de 2021. Doctor, mediante resolución de fecha 5 de mayo del presente año, es que este despacho había quedado el control de acusación en el extremo de las observaciones de carácter formal, quedando pendientes de realizar la del abogado Cirilo Aranda Mesa y la del abogado Rolando Palomino Mora en esta causa.
Abogado Cirilo. Sí, señora magistrada. Señora magistrada, en la anterior sesión, doctora, estaba en el orden el doctor Rolando Mora para hacer uso de la palabra en cuanto a la observación. Sí, doctor, pero puede empezar usted. Acabo de atisbar su escrito, no hay ningún inconveniente. Lo escuchamos. Doctor Cirilo. Gracias, señora magistrada. Señora magistrada, habiendo escuchado atentamente, en este caso, la sustentación del señor representante del Ministerio Público, en cuanto a mi patrocinado, Ronald Aristis Gamarra Solano, señora magistrada, no se ha tenido de manera específica y expresa, en este caso, primero la condición en la cual él habría participado en esta primera etapa como integrante de Comité de Procedimiento de Selección. Y en este caso, toda vez de que, señora magistrada, mi patrocinado ha tenido la participación solo en la condición de, como área usuaria, hasta el 31 de diciembre del 2014, de los cuales ya él no tenía vínculo contractual con la entidad agraviada, es decir, en el año 2015. Entonces, nosotros entendemos en ese extremo no existe la imputación concreta hacia mi patrocinado Ronald Aristis Gamarra. En lo que respecta David Rodrigo, de igual manera, señora magistrada, no se ha hecho la imputación concreta en lo que respecta a su participación en la forma y modo, cuándo y cuál sería la participación, en este caso, en calidad de autor, coautor, y la circunstancia que habría participado en este hecho que viene postulando el señor representante del Ministerio Público. Eso sería en primera parte, mi participación, señora magistrada. Ministerio Público. Sí, magistrada. Bueno, conforme se ha escuchado la defensa técnica del señor Ronald Aristis Gamarra Solano, bueno, está señalando, está argumentando relacionado justamente a que no se quería imputación concreta, ¿no? Es lo que está señalando la defensa técnica de de sus patrocinados, David Rodrigo, me señala, y el señor Ronald Aristis Gamarra Solano. De acuerdo a la imputación que el Ministerio Público le ha realizado justamente como miembro del comité un segundo. La imputación que el Ministerio Público le realiza al señor Ronald Aristis Gamarra Solano como gerente de desarrollo urbano y rural, ¿no?, correspondiente al periodo del 2 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. ¿No? En este periodo que le estamos imputándole al señor, justamente, el presidente del Comité Especial de Proceso de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía, 48 de 2014. ¿No? En lo que ha señalado la defensa técnica, sino que 2015 ya no tenía funciones, lo que ha señalado. En lo que hemos señalado, señor magistrado, que para este proceso fue el año 2014. No sé de dónde me saca 2015 la defensa técnica. Ahora bien, en relación al señor David Rodríguez, lo que también ha señalado por parte, ¿no?, de la observación que ha realizado, ¿no?, ya que en el escrito no se menciona para nada lo que está señalando la defensa técnica, pero esta parte procesal va a señalar lo siguiente. Para el señor David Rodrigo de la Cruz, en su condición de miembro de la Comisión Especial Permanente, Proceso de Selección de Adjudicación de Menor Cuantía 48-2014, CEP, MDP o MDY, derivada de la adjudicación de la adjudicación directa pública 1-2014,
No se concertó con Pedro Alex Ramos Aparco, representante legal del Consorcio Yauli, entre el 11 de junio de 2014, fase preparatoria, al 2 de septiembre de 2014, ¿no? Fecha en la que se otorgó la buena pro, en el sentido de que se incorporó requerimientos técnicos mínimos formulados por el área usuaria en las bases por procesos convocados para la ejecución de la obra sin efectuar las consultas o ajustes pertinentes, pese a que estos requisitos contravenían la normatividad de contrataciones del Estado, así como exigió requerimientos técnicos para el topógrafo propuesto que resultaban restrictivos a la comparación. Estos hechos que el Ministerio Público está atribuyendo a su patrocinado cita magistrada, conforme lo hemos señalado, estamos postulando a pruebas por indicios, conforme también ya se ha señalado al momento de realizar cita magistrada, todos son pruebas por indicios, no hay pruebas directas que puedan acreditar justamente esta concertación, ¿no? Esta concertación ilegal de manera surrepticia, justamente con el consorcio Yauli, ¿no? En tal sentido, en cita magistrada, los hechos que el Ministerio Público viene atribuyendo, como lo han señalado, están justamente en nuestro requerimiento de cita magistrada. Bueno, para no volver nuevamente a volver a señalar, estamos postulando prueba por indicio de conformidad con el artículo 158, numeral 3 del Código Procesal Penal de cita magistrada. En ese sentido, se necesita se tenga, bueno, en este caso, por parte del Ministerio Público, se solicita, que se declare pues infundada, esta observación que ha realizado, ¿no? Por parte de la defensa técnica de los acusados Ronald Víctor Gamar Solano y el señor David Rodrigo. En ese sentido, sí, magistrada. Gracias. Ya han observado el grado de participación de David Rodrigo Enríquez de la Cruz. Hemos señalado, está como miembro del comité, sí, grado de autor, sí, magistrado. Autor. Abogado. Abogado Aranda Mesa. Señora magistrada, habiendo escuchado, señora magistrada, igual es el grado de participación, bueno, en cuanto a lo que es la imputación concreta, señora magistrada, en cuanto a Ronald Aristes Gamarra, ¿cuál es la conducta que se le atribuye? ¿Cuál es la infracción que ha cometido como funcionario? No está precisando, solo dijo el del topógrafo, no sé qué ha pasado el topógrafo. Tendría que especificar, en tanto también, igual manera, como en su calidad de integrante del comité de procedimiento de selección, igual manera a David Rodrigo. ¿Cuál es, en este caso, la conducta que se le atribuye a estos dos de mi patrocinado? No está precisando el señor representante del Ministerio Público. Nada más, señora magistrada, por lo demás, eso sería todo de mi parte. Ministerio Público. Sí, la imputación que usted realiza a los miembros del comité es de haber realizado una concertación ilegal de manera surrepticia, justamente, con los representantes legales del consorcio Yauli, ¿no? Esa es la imputación. Y esa concertación ilegal justamente se realizó con una única finalidad, justamente de ser beneficiado justamente con el otorgamiento de la buena prueba. Pero ¿de cuándo estamos imputándole que se había realizado esta concertación de la etapa preparatoria? Nosotros hemos señalado, cita magistrada, y conforme está en nuestro requerimiento acusatorio, hemos señalado justamente una pronosis de tiempo cuando se había desarrollado esta conducta desplegada, que es entrar entre el 11 de junio de 2014, fase preparatoria, al 2 de septiembre de 2014, donde dentro de este marco temporal es que se había realizado justamente esta concertación surrepticia. Y esto, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, para llegar a esa conclusión, a esa inferencia de esta concertación ilegal, nosotros estamos postulando pruebas por indicios. Y estos indicios de irregularidades que se han producido dentro de esta fase, es que conforme ya lo he señalado, cita magistrada, en mi exposición inicial, están señalados cada uno de estos indicios. No sé si voy a volver a repetir otra vez, cita magistrada, porque la defensa quiere saber en qué se basa para decir que ha habido una concertación ilegal. Eso, cita magistrada, para no estar, para lo mismo voy a estar repitiendo, cita magistrada, cuáles son esos graves indicios que ya lo he expuesto en la parte inicial, cita magistrada, ¿no? Sobre la cual yo me notifico, y son los indicios graves que nos llevan a esa conclusión que ha habido una concertación ilegal para un favorecimiento ilegal justamente en el otorgamiento de la buena prueba a esta empresa con uso Yauli. Bien, doctor, pero no le están pidiendo que exactamente precise lo que ya oralizó. Están preguntando cuál es la infracción, el deber que habrían cometido. Eso le están preguntando. La infracción del deber, conforme ya también ha sido realizado.
Voy a volver a señalar nuevamente, señorita magistrada. Nosotros hemos señalado justamente en la ley de contratación del Estado, ¿no? En la ley de contratación del Estado lo que señala básicamente en su artículo 4, donde establece justamente cuáles son esos principios fundamentales, ¿no?, que establece la ley de contratación del Estado, ¿no?, que es la transparencia, trato justo e igualitario, ¿no?, estos a la cual están obligados y sujetos justamente como órgano colegiado, en este caso los miembros del comité de selección. Ellos bajo el amparo justamente del decreto legislativo 1017, ¿no? Asimismo, hemos señalado también en los artículos 31, 33 de dicha ley, decreto legislativo 1017, en relación a la evaluación y calificación de las propuestas y validez, ¿no?, la misma que en concordancia con el artículo 47, 61, 70, 71, 72, referido a los factores de evaluación para la contratación de obras e integración de bases, requisitos para la admisión de propuestas, otorgamiento de buena pro, a los artículos 25 y 26 de la citada ley aprobada mediante el decreto legislativo 1017 y artículo 31 del reglamento aprobado por el decreto supremo 184/2008 EF. Estas normas, cita magistrada, por las cuales he hecho mención, establecen justamente no solamente estos principios fundamentales que rige la ley de contratación de Estado, sino también en este caso, las bases integradas, los factores de evaluación, las propuestas y para su validez, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, señoras magistradas, con los factores de evaluación que se ha realizado justamente por parte de los miembros del comité de selección al otorgársele un puntaje, bueno, que no le corresponde, ¿no?, en cuanto a la experiencia, ¿no?, de los profesionales propuestos, ¿no? Y ello ha infringido gravemente justamente al momento de esta calificación de manera irregular que se ha realizado justamente a los, en este caso, al residente de obra, al asistente técnico de obra, asistente administrativo, maestro de obra y topógrafo. Conforme se puede señalar, citas magistradas, en cuanto justamente a este cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos del personal propuesto, conforme está en esta invitación, citas magistradas, hemos señalado justamente que para el residente de obra se ha requerido justamente, ¿no?, como requerimientos técnicos mínimos, una constancia o certificado de capacitación en seguridad de obra, la cual no lo ha acreditado. Constancia de certificado de capacitación en la ley de contratación de Estado, no lo ha acreditado, ¿no? Constancia de certificado de capacitación de residente de obras, no lo ha acreditado. Constancia de certificado de capacitación en actividades y procedimientos de obra, elaboración y evaluación de adicionales y recepción de liquidación, no lo ha acreditado. Es decir, que esto, por eso que estamos señalando que estas normas que establece justamente la ley de contratación de Estado respecto a la calificación y evaluación de las propuestas presentadas, donde establecen estos factores de evaluación, no ha incumplido, o sea, ha infringido estos deberes que establece nuestra ley de contratación del Estado. Por eso hemos señalado estas normas citas magistradas que ha vulnerado por parte de los miembros del comité de selección, al cual integraba justamente los patrocinados, ¿no?, del abogado, ¿no?, que ha observado, ¿no?, en esta primera parte, ¿no? En ese sentido, cita magistrada, consideramos justamente que el deber de infracción está plasmado justamente en cada uno de las normas que ha hecho mención el Ministerio Público, relacionado justamente al deber, ¿no?, que debe observar justamente el funcionario que está a cargo justamente o integraba justamente los miembros del comité de selección. En ese sentido, cita magistrada, debe tomar en consideración por su despacho respecto, bueno, al deber de infracción, ¿no?, que han incumplido justamente los señores acusados, ¿no? En ese sentido, cita magistrada, debe ser tomado en consideración. Bien. Entonces, respecto a estas observaciones de carácter formal que había planteado la defensa de dos partes procesales, un de Gamarra Aristides y David, déjenme observar el apellido, David Rodrigo Enríquez de la Cruz. De manera muy puntual, la defensa precisa que respecto a ambas partes procesales no se tiene una imputación concreta, y bajo la no imputación concreta observa delimitadamente extremos del grado de participación, observa el extremo de cuál habría sido
el nexo, ¿no? Que vincula la conducta de sus patrocinados con la conducta presuntamente ilícita que imputa el Ministerio Público. Asimismo, precisa que en el caso de Ronald Aristides Gamarra, este habría elaborado en el año 2014, o sea que a partir del año 2015 no existía un vínculo laboral, por lo que mal haría el Ministerio Público en vincularlo cuando él ni siquiera ya tenía un vínculo con como gerente de desarrollo urbano y rural. Entonces, bajo este extremo es que realiza las observaciones. En el caso de David Rodrigo de la Cruz, realiza la observación en que tampoco existe una imputación concreta respecto a este patrocinado y que su grado de participación no habría sido mencionado por el Ministerio Público. Por traslado al representante del Ministerio Público, el mismo que hace presente este despacho, que a Ronald Aristides Gamarra Solano se le imputa que en condición de gerente de desarrollo urbano y rural y como presidente del Comité Especial Permanente de este proceso de selección y adjudicación de menor cuantía 48-2014, se habría hecho una concertación ilegal, subrepticia con los integrantes del consorcio Yauli, para finalmente hacerse de la buena pro y con esto causar un perjuicio en las arcas del Estado. Del mismo modo, en el caso de David Rodrigo de la Cruz, quien concurre como miembro del Comité Especial Permanente del Proceso de Selección, ha precisado también que él era el área usuaria y que la vinculación también va por el extremo de la concertación ilegal subrepticia con los integrantes del consorcio Yauli. Extremos que para la imputación formal, este despacho, validando lo que ha mencionado en la sesión anterior y en lo que menciona el día de la fecha, tomando en cuenta también el extremo de la infracción del deber a la que ha hecho mención la defensa, debemos entender que la actuación de las personas, de los funcionarios, los servidores que se encuentran adscritos a la administración pública, se encuentra regida por el principio de legalidad. Por lo tanto, todo acto de la administración debe fundarse en la norma vigente. Es decir, debe existir una vinculación positiva de la administración a la ley, de modo que esta actuación administrativa se refiera y respete el precepto jurídico. En el caso de la contratación pública, nos dice la OCE de una opinión, la 5/2008, la ley y el reglamento consagran las normas básicas y los procedimientos que deben observar las entidades del sector público para adquirir o hasta para contratar bienes, servicios u obras. Entonces, el artículo 76 de la Constitución Política del Perú reconoce la normativa de contrataciones y adquisiciones del Estado como una de carácter público, de orden público. Por ende, su cumplimiento es de carácter imperativo, o sea, obligatorio. En esta medida, todos quienes estén asumiendo estas potestades deben actuar en fiel cumplimiento de su deber. Y esto es a lo que se refería a la defensa. ¿Qué significa cuando estamos hablando de la infracción del deber? Que aquí se habría soslayado, abusado, descuidado el deber especial que ellos tenían en esta entidad, uno, como el área usuaria y el otro, como el presidente de esta comisión, para que bajo la imputación que hace el Ministerio Público y bajo estas pruebas indiciarias, porque son pruebas por indicios las que está postulando, se hayan presuntamente concertado ilegalmente con este consorcio Yauli para finalmente hacerse de esta buena prueba. Y esto es a lo que se refería a la defensa, es que el Ministerio Público lo ha manifestado en la sesión anterior y en esta sesión lo ha vuelto a manifestar, tomando en cuenta aquello y verificando que el extremo de la imputación necesaria se basa hasta en 3 requisitos. Este despacho, en modo, tiempo y forma, da por cumplido lo precisado, lo cuestionado por la defensa, en el caso de Ronald Aristides Gamarra Solano y en el caso de David Rodrigo Enríquez de la Cruz, quienes en este momento son los encausados cuya observación ha realizado su defensa, pero que para este despacho se encuentra plasmado en la organización que ha hecho el Ministerio Público, también en lo que ha realizado el día de la fecha, basándose en los extremos de la presunta infracción del deber, de los principios de transparencia, del trato igualitario y bajo todo aquello, el principio de legalidad. Conforme hace un momento le refería, lo ha manifestado también la OCE en esta opinión 5/2008. Entonces, en este extremo no resulta amparable la observación de carácter formal que realiza la citada defensa. Doctor Palomino, sus observaciones, por favor. Gracias, señorita magistrado. La defensa técnica
de los dos acusados, Pedro Alex Ramos Aparco y Raúl Ayaipoma Bendezú, en efecto, en su oportunidad procesal, ha formulado observaciones de carácter formal. Y es bien importante, señorita magistrada, de que para los efectos de resolver precisamente el cumplimiento o no de parte del Ministerio Público respecto a las exigencias formales de un requerimiento acusatorio, para el delito de colusión es de observancia el recurso de nulidad 2673-2014 Lima. Hace referencia el recurso de nulidad que la imputación con respecto al delito de colusión, ya sea simple o sea agravada, tiene que contener como mínimo los actos concretos de concertación. Porque evidentemente la concertación se constituye como el elemento neurálgico del elemento normativo precisamente del delito de colusión. A mi patrocinado, Pedro Alex Ramos Aparco, el Ministerio Público le imputa la presunta comisión del delito de colusión simple bajo el título de cómplice. Reitero, bajo la titularidad de una presunta complicidad. ¿Cuál es el factum de imputación, señorita magistrado? Es algo que se puede resumir en lo siguiente. Se le atribuye a Ramos Aparco en su condición de representante legal del consorcio Yauli haberse concertado con sus coimputados Ronald Aristides Gamarra, Abel de la Cruz Matamoros y David Rodrigo Enriquez de la Cruz a fin de que le otorguen la buena pro para la ejecución de la obra que es materia de cuestionamiento. Esa construcción fáctica de la imputación, señorita magistrada, utiliza una fórmula acabada o una fórmula concluida de haberse concertado. Y cuando el Ministerio Público utiliza el término de haberse concertado, nosotros entendemos que esa fórmula de haberse concertado tiene un contenido fáctico. Tiene un contenido material de actos que connotan una concertación. Porque si se pretende, señorita magistrada, imputar el delito de colusión simple, que en esencia es un delito de encuentro, nosotros preguntamos al señor fiscal, con mucho respeto, cuáles son esos actos materiales que para su perspectiva connotan la concertación. Porque no basta imputar con la fórmula acabada de haberse concertado. Correcto. Pero ¿cómo me he concertado? Lo que nosotros necesitamos saber es el cómo, porque partiendo de esa premisa fáctica del cómo, podemos ejercer adecuadamente el derecho a la defensa. Porque si la Fiscalía asume que se ha concertado mi patrocinado con los miembros del comité para que le otorguen la buena pro y que estos a su vez no observaron las bases integradas donde se establecían precisamente los requisitos mínimos, entonces, ¿cómo nosotros podemos darle una connotación jurídico-penal a esa conducta? Porque evidentemente los miembros del comité, de acuerdo al artículo 34 del reglamento de contratación del Estado vigente a esa fecha, son autónomos en la calificación y pueden invocar el criterio para justificar un presunto acto que para la Fiscalía es colusión. De ahí la importancia, señorita juez, que el Ministerio Público, insisto, atento al contenido del recurso de nulidad 2673-2014 y ratificado en el recurso de nulidad 1126-2017, ANCACH, la imputación en el delito de colusión como conducta debe de contener todos los elementos normativos del tipo. Tanto es así, señorita juez,
de que la casación 465-2019 Cusco ha establecido que sí, en efecto, se vulnera el principio de imputación necesaria cuando se advierte del requerimiento acusatorio ambigüedad o abstracción en la construcción de la tesis incriminatoria. Cuando es confusa, cuando es vaga, cuando es ambigua, evidentemente ahí se vulnera el principio de imputación necesaria. Entonces, con respecto al delito de colusión simple, señorita magistrada, nosotros entendemos que la fórmula acabada de haberse consentado no tiene un contenido fáctico, desde nuestra perspectiva, y eso gravita negativamente para el ejercicio adecuado de un derecho a la defensa eficaz. Porque si nosotros asumimos que hubo, evidentemente, un otorgamiento de la buena pro, si es fruto de un acto colusorio, vuelvo a insistir, nos tiene que explicar el fiscal el cómo de ese acto colusorio podría relievar la conducta penal. Por un lado, eso es el elemento normativo de la concertación. Ahora, señora juez, el delito de colusión forma parte de la taxonomía penal de los delitos contra la administración pública que esencialmente tienen una génesis de infracción del deber. Cuando usted hace un momento frente a la observación del abogado Aranda, hace referencia de que sí, efectivamente, el funcionario público tiene la obligación de adecuar su conducta a los deberes positivos que le impone la ley, artículo 76 y seguidos. Entonces, señora magistrada, nosotros nos preguntamos, cuando se va a imputar un delito contra la administración pública a un funcionario o servidor público, lo que tenemos que destacar de parte del Ministerio Público es la precisión respecto a los deberes positivos específicos o deberes positivos generales. Nosotros entendemos que son deberes específicos, porque solamente así se puede enraizar una presunta infracción a un deber específico. Porque si es un deber genérico, evidentemente, esa presunta infracción puede ser compartido por una cadena de servidores o una cadena de funcionarios públicos. Pero para los efectos de una imputación penal, nos tiene que precisar cuál es la infracción del deber específico. Y acá tenemos sí un serio cuestionamiento, porque el fiscal, al absolver las observaciones del abogado Aranda, hace referencia de que se ha vulnerado la ley de contrataciones del Estado, se ha vulnerado los requerimientos técnicos mínimos de las bases, pero, insisto, ¿cómo una conducta puede ser connotada como vulneración a una infracción del deber cuando, en este caso, los miembros del comité con los que presuntamente mi patrocinado habría concertado tienen la habilitación legal del artículo 34 del reglamento que establece la autonomía en la calificación de las propuestas? Entonces, desde nuestro punto de vista, señora juez, eso no está absolutamente claro y nosotros exigimos nitidez, diafanidad, claridad, precisión y concreción en la imputación. Ahora, pasemos al delito de peculado que también se le imputa a mi patrocinado Pedro Ramos Aparco, en la calidad de cómplice. Y surge la primera pregunta que tiene que absolver el Ministerio Público con solvencia jurídica y solvencia dogmática. La pregunta ¿es posible que en un solo acto de una unidad de la contratación pública, bajo la teoría roxiniana, la unidad de la contratación pública, señorita juez, es una sola? Y si es una sola, está segmentada en un tracto sucesivo.
desde el requerimiento, desde la formulación de las bases, desde el proceso de constitución del comité, el otorgamiento, la firma del contrato, la ejecución del contrato, la licitación del contrato, todo es una unidad. Es por eso que es una unidad de contratación pública y así lo concibe la Ley de Contratación del Estado. La unidad de la contratación pública. La pregunta es, si la unidad de la contratación pública exige fases de cumplimiento de la misma, puede coexistir en las mismas personas la concurrencia de elementos que configuran delitos independientes. Delitos independientes, evidentemente, desde su gestación hasta su consumación. Entonces, cuando el Ministerio Público imputa a mi patrocinado colusión simple, dice, sí, te has concertado para el otorgamiento de la buena pro, pero has cometido el delito de peculado en la ejecución del contrato. La pregunta, vuelvo a insistir, que tiene que tener una respuesta dogmática. ¿Es posible la concurrencia de ambos delitos en una sola, en la unidad de la contratación pública? Porque si, por ejemplo, fuese la colusión, señorita magistrada, una fórmula que soluciona este tema, si la colusión ha sido el acto primigenio de concertación para vulnerar precisamente el bien jurídico, ¿ya? El delito de peculado no estaría subsumido dentro de la colusión, pero ya en este caso una colusión agravada, porque supuestamente hay un perjuicio económico. ¿Por qué imputar colusión para luego imputar peculado? Y quizás avanzamos un poco más, va a imputar falsedad genérica, avanzamos un poco más, va a imputar cualquier otro delito o inducción a error de funcionario. O sea, así se maneja el criterio fiscal respecto a la imputación de hechos cuando conforman una sola unidad de contratación. Bueno, la defensa cree que no. Y quien tiene que dar respuesta es el fiscal. Porque vuelvo a insistir, si se hace referencia de que se cometió un delito en la unidad de contratación pública con un perjuicio sobre la base de una concertación, estamos pues en colusión agravada. No estamos en colusión simple y tampoco estamos en peculado. Entonces, eso, desde nuestro punto de vista, no es claro. No es claro y evidentemente eso mediatiza el ejercicio eficaz del derecho a la defensa. Pasemos, señorita magistrada, al caso de Raúl Anyaipoma Bendezú, a quien se le incrimina el delito de peculado doloso por apropiación para otro en la condición de autor. ¿Qué hace referencia el Ministerio Público con respecto a este acusado? Imputación fáctica. Se atribuye a Raúl Anyaipoma Bendezú en su condición de supervisor de obra, teniendo la administración de los caudales del Estado por disponibilidad jurídica, haberse apropiado para su coacusado Pedro Alex Ramos Aparco, representante del consorcio Yauli, el monto de 30.473, al haber otorgado la conformidad a las valorizaciones 8 y 10, que incluían el valor de partidas parcialmente ejecutadas. Con lo que habría infringido el artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y el contrato 330 de la Municipalidad Distrital de Yauli. ¿Cuál es el defecto formal que nosotros advertimos, señorita magistrada? Igual, es imputación concreta. Imputación que, desde nuestro punto de vista, resulta siendo absolutamente imprecisa por dos razones fundamentales, señorita magistrada. La primera es, para el Ministerio Fiscal, todos los servidores y funcionarios públicos, y así parece que lo han entendido acá en Huancavelica, pareciera que todos los funcionarios y servidores públicos, incluyendo hasta los vigilantes de una entidad pública, tienen disponibilidad jurídica de los caudales.
cuando se sienten en el problema de identificar cuál es la norma específica que enraiza la disponibilidad de caudales a un funcionario o servidor público, ellos simplemente dicen tenedor o custodio de los caudales del Estado por disponibilidad jurídica. ¿Qué significa eso, señorita magistrado, con respecto al tema en concreto? El acuerdo plenario 4 del año 2005, respecto a los criterios hermenéuticos en el delito de peculado, ha establecido qué se debe entender por disponibilidad jurídica. No todos los funcionarios públicos o servidores públicos, por su condición de tal, detentan disponibilidad jurídica sobre los caudales del Estado. No todos, pues, no todos. Entonces, ¿cómo es que un supervisor de obra puede tener, para el caso concreto, la disponibilidad jurídica para hacerse titular del delito de peculado doloso por apropiación en condición de autor? No estamos discutiendo, por si acaso, señorita juez, que si el supervisor es o no funcionario público. Eso creo que ya ha sido agotado con el 425 y su modificatoria al Código Penal. Lo que nosotros acá estamos exigiendo al Ministerio Fiscal es que nos diga cuál es la norma específica dentro de la Municipalidad Distrital de Yauli o la norma específica en la cadena de ejecución presupuestal del presupuesto público nacional, donde se precisa que un supervisor de obra tiene disponibilidad jurídica específica en el pago de las valorizaciones. Porque si estamos nosotros frente a un delito de infracción del deber, nos tienen que decir cuál es el deber positivo establecido en una norma expresa que ha vulnerado el encausado. Y no solamente cubrir con el manto general de que si es supervisor de obra tiene disponibilidad jurídica. Señorita magistrada, desde mi punto de vista se ha manipulado mucho el término de la disponibilidad jurídica y ha generado todo un problema. Porque, voy a decir, no todos los funcionarios o servidores públicos de manera directa o indirecta pueden ser detentadores de un caudal público y como tal pueden ser titulares de la disponibilidad jurídica. En este caso, nosotros entendemos que el pago de las valorizaciones, correcto, es un acto propio del contratista a través de su residente de obra y la conformidad de parte del supervisor de obra, pero sujetos a la ejecución de la obra de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, de tal forma que en el supuesto negado de que se hayan valorizado partidas parcialmente ejecutadas, como alude el fiscal, la naturaleza jurídica, señorita juez, de las valorizaciones dentro de la ley de contrataciones del Estado son pagos a cuenta. Subrayo en negrita, pagos a cuenta. ¿Pagos a cuenta de qué? Del monto total de liquidación. Y cuando se hace la liquidación final es cuando precisamente se liquida la obra en su ámbito físico y en su ámbito financiero. De tal forma que si se ha pagado más, en la liquidación se descuenta del saldo pendiente de pago. ¿Eso constituye delito? En el caso de haber sucedido, ¿constituye delito o sencillamente es un tema que está previsto en la ley de contrataciones y como tal tiene que ser liquidado al concluir la obra? Entonces el fiscal nos tiene que decir por qué ese hecho que supuestamente mi patrocinado otorgó conformidad a las valorizaciones 8 y 10, desde su perspectiva, ¿por qué constituye el delito de peculado? Entonces nos tiene que decir de una forma acabada cuál es el elemento de apropiación de ese delito para que nosotros podamos ejercer adecuadamente nuestro derecho a la defensa. Y el otro tema, señorita magistrada, con respecto a este tópico, es que
el supervisor de obra responde a un contrato. Y responde a un contrato básicamente con el objeto de ser el supervisor en la ejecución física de la obra. ¿Qué cosa es lo que verifica? Es la ejecución física de las partidas de un expediente técnico. Ahora, ¿cómo desde la posición del supervisor podría convertirse en titular del delito de peculado? Eso desde nuestro punto de vista, señora juez, no es claro en la imputación. Habida cuenta, cita magistrada, de que el recurso de nulidad 237-2010 Lima ha establecido con absoluta claridad que no todo incumplimiento de contrato o no toda presunta irregularidad respecto a las valorizaciones puede connotar el delito de peculado. Entonces, con mayor razón, se tiene que tener en consideración que para estos efectos lo que nosotros necesitamos es una imputación que sea entendible, no una imputación abstracta. Y acá no estamos discutiendo medios de prueba, absolutamente nada. Lo que estamos exigiendo básicamente es concreción, claridad y precisión en la imputación a los efectos de tener nosotros la posibilidad de ejercer adecuadamente el derecho a la defensa. He concluido, señorita magistrada, y gracias por el tiempo concedido. Ministerio Público. La magistrada, luego de haber escuchado la defensa técnica, y le ha podido escuchar en relación justamente a dos de sus patrocinados. En primer lugar, bueno, ha señalado también el hecho 2, ¿no? El hecho 2 que hemos considerado como peculado, que también ha hecho parte de su alocución. En relación al señor Pedro Alex Aparco, ¿no? Es lo que corresponde al primer hecho como representante legal del consorcio Yauli, ¿no? De acuerdo con los cuestionamientos que hace la defensa técnica en relación a las observaciones que ha realizado, nos ha señalado justamente, y nos ha señalado un recurso de nulidad 2673-2014, relacionado justamente al delito de colusión, su calidad de cómplice, ¿no? Nos ha señalado justamente que la Fiscalía o el Ministerio Público ha realizado una fórmula acabada, ¿no? Al señalar, ¿no?, que se habría concertado, ¿no? El verbo concertación, ¿no? Actos materiales, ¿no?, que hemos señalado justamente en este delito de colusión simple, y nos ha precisado cuáles son los elementos o cuáles son los actos materiales, ¿no?, que se habría o que había realizado su patrocinado, ¿no?, para que poder acreditar o para poder demostrar que había una concertación ilegal, ¿no? De acuerdo a la tesis del Ministerio Público, tomando en consideración justamente a estos graves indicios que estamos postulando, en primer lugar, el Ministerio Público, tomando en consideración justamente cuál es en este caso, los indicios que nos llevan justamente a establecer, ¿no?, que ha existido una concertación ilegal, ¿no? La Corte Suprema, cita magistrada, y también, como forma parte también la Corte Suprema, justamente en el recurso de casación 1648-2019 Moquegua, nos ha señalado justamente que en relación justamente a este delito de colusión simple que se consuma solamente con este acuerdo colusorio, no es necesario que haya existido una ejecución de lo acordado, ¿no?, es lo que ha señalado, y que en este delito resulta lo que se requiere solamente es que este acuerdo colusorio idóneo para defraudar, ¿no?, un peligro abstracto. Lo que hemos planteado aquí en nuestra tesis para establecer justamente la existencia de estos graves indicios es que efectivamente
el Ministerio Público ha establecido justamente que estos graves indicios que nos llevan justamente a establecer una inferencia para llegar a esta convicción de que hay una existencia de un acuerdo colusorio. Hemos planteado justamente de que las actuaciones propias, ¿no?, de los mismos funcionarios a cargo justamente de llevar a cabo este proceso, ¿no?, de selección se había producido desde la fase preparatoria, desde el 11 de junio de 2014 al 2 de septiembre de 2014. Ahora bien, en esta fase, donde se ha podido establecer justamente la falta de cumplimiento, ¿no?, de estos requerimientos técnicos mínimos, en lo que hemos establecido justamente también para el extraneus, que los hechos o los actos materiales que nos llevan a esta convicción es que efectivamente el extraneus, ¿no?, al momento de presentarse justamente sus propuestas, no ha cumplido justamente con los establecía las bases administrativas. La defensa técnica nos señala justamente de que esto puede estar, o la falta de cumplimiento de lo que establecían las bases, podría ser justamente de naturaleza administrativa, ¿no?, y no necesariamente llegar a una responsabilidad penal o de connotación penal, ¿no?, en lo que nos ha señalado. Nosotros, para establecer justamente este razonamiento lógico de pruebas por indicios, nosotros hemos establecido justamente las exigencias que establece el artículo 158, numeral 3, porque no solamente hemos visto solamente un error, ¿no?, o sea, un error que algún miembro o los miembros del comité puedan haberlo establecido y cumplido, ¿no?, sino que hay una pluralidad de indicios, ¿no?, es lo que nos llevan a establecer justamente que ya esto no es una casualidad, sino esto deviene ya de una concertación ilegal. Es por ello que lo que señala la norma procesal es que efectivamente tiene que haber una pluralidad de indicios, ¿no?, concurrentes, concomitantes, y esto para el Ministerio Público, la falta de cumplimiento de los requisitos que establece, por ejemplo, para el topógrafo, ¿no?, en la cual estos requerimientos que se establecían las bases y que habían sido modificadas justamente pese a que se había aceptado justamente lo que se requería para un topógrafo, es lo que, y la falta de cumplimiento de los profesionales propuestos, equipos técnicos y maquinarias, es que nos llevan a graves indicios fuertes, ¿no?, para establecer justamente esta concertación ilegal, ¿no? Esto para el Ministerio Público, tomando en consideración justamente que el otorgamiento de la buena pro ha devenido justamente en esta fase de calificación de estas propuestas, ¿no?, como es la errónea calificación de un puntaje que no le corresponde justamente a esta empresa contratista Consorcio Yauli. Y esto ha traído como consecuencia, o ello como consecuencia justamente de no haber realizado pues una correcta evaluación y calificación, ¿no?, a los requerimientos que establecían las bases administrativas. En ese sentido es que nosotros hemos establecido que la conducta desplegada, ¿no?, en las acciones materiales que ha realizado el extraneus, que en su propuesta ha realizado, es decir, ha sido favorecido en este otorgamiento de la buena pro, ante el incumplimiento, ¿no?, de las bases administrativas, que no solamente corresponde a una sola, es decir, a un solo indicio de incumplimiento o de infracción de las normas, sino a un cúmulo de probabilidad de indicios, ¿no?, que nos llevan a esta inferencia lógica que ha existido una concertación ilegal, ¿no? En ese sentido es que el Ministerio Público está postulando estas pruebas por indicios para establecer justamente la participación del extraneus en la comisión de estos hechos. Y lo que se requiere justamente, como ya señaló la Corte Suprema, es establecer justamente para este grado de concertación ilegal solamente las pruebas por indicios, señora magistrada. Ahora bien, la Corte Suprema también nos ha señalado, y también conforme también la defensa técnica ha planteado también varios recursos, nulidades que hemos escuchado, la Corte Suprema, y aquí nos hace referencia muy importante, ¿no?, muy importante para
establecer justamente estas pruebas por indicio en el delito de colusión. En la casación 673-2018 Ayacucho, 673-2018 Ayacucho, que tiene fecha 24 de julio del año 2019. En el segundo considerando, análisis la configuración de los motivos casacionales ha señalado. Y uno de los motivos justamente de esta casación justamente fue esta errónea aplicación, dice, de una norma procesal. Señala lo siguiente, la sentencia recurrida es una que evalúa en apelación la decisión que en primera instancia condenó a diversos funcionarios públicos por la comisión de delito de colusión, las facultades de la sala superior que tuvieron que enfocar en evaluar los términos de la sentencia emitida en primera instancia. Sin embargo, ello no ocurrió. Dice, la revisión de la sentencia de vista permite apreciar que se efectuó un juicio crítico respecto a la falta de imputación fáctica que a su consideración no cumpliría con satisfacer los elementos típicos del delito de colusión, puesto que no se indicaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se habría producido el acto colusorio, y por ello declaró de oficio fundada la excepción de improcedencia de acción. Sin embargo, dicho proceder fue erróneo por las siguientes razones. En esta casación justamente hace referencia, cita magistrada, justamente a que en algunos órganos jurisdiccionales también estaban exigiendo dónde, cuándo, cómo se habían producido esta colusión, y efectivamente lo que hace justamente una revisión de esta sentencia justamente precisa justamente en esta casación que es erróneo justamente digamos, este razonamiento por las siguientes razones. Dice, la precisión del acto colusorio no debe ser confundida en su acreditación, dado que su clandestinidad, tal comportamiento no queda registrado en audio, video o actas que den cuenta de lo manifiesta predilección de algún o algunos funcionarios públicos por algún interesado en la contratación pública, salvo el registro consentido de alguno de las partes, ¿no? Asimismo, señala que el acto de contratación es un elemento esencial del tipo penal de colusión, la cual se podría deducir de las irregularidades administrativas que en determinadas entidades se producen para la no realización de procesos de contratación legalmente establecidas. Por ello, el análisis que este tipo de demanda debe ser efectuado de modo contextual y desde luego resultaría arbitrario que se exija la acreditación del modo, tiempo y lugar en que los funcionarios públicos llevaron a cabo el acto colusorio o concertación en un proceso de contratación pública. No, es lo que señala justamente en esta casación 673-2018. En ese sentido, lo que la defensa técnica cuestiona, ¿no? En relación justamente a la falta de una imputación conforme a los señalados citas magistradas y en relación justamente al deber de infracción, también ha sido parte de lo que se ha señalado, el deber positivo debe ser específico y no general. Este deber, cita magistrada, que está establecido en la Ley de Contratación de Estado, justamente en el artículo 4 del título preliminar, justamente establece justamente estos principios fundamentales, como es justamente el trato justo e igualitario, ¿no? En este caso de imparcialidad, de transparencia, que son principios fundamentales de la Ley de Contratación. Esos son deberes específicos que corresponden justamente a los funcionarios que integran el comité de selección, y los elementos o factores de evaluación a quien corresponde esta evaluación a los miembros del comité de selección están establecidos, citas magistradas. Este es deber funcional, no es un deber genérico, ¿no? Conforme lo señala la agencia técnica, es un deber que está establecido en la propia Ley de Contratación del Estado, que es un deber específico al cual están obligados, ¿no? a su cumplimiento obligatorio por parte, en este caso, de los miembros del comité, quienes integraban justamente, ¿no? Aquí mismo se ha podido escuchar también a la defensa técnica, nos ha señalado justamente que también nos ha señalado también que es
en relación a su patrocinado, no se ha señalado justamente en relación a que la contratación pública es un acto único, ¿no? Y bueno, en tratos sucesivos se realiza justamente todo el tema de la Comisión del Estado, desde no de requerimiento, ¿no? Hasta la firma del contrato o ejecución de la obra. Y el por qué el Ministerio Público, ante esta situación, había establecido dos delitos, ¿no? De colusión simple y peculado, ¿no? Básicamente es lo que ha establecido y que solicita justamente que el Ministerio Público demuestre con solvencia, es lo que ha señalado justamente el por qué establece un concurso de delitos para su patrocinado, tanto en la fase en la fase de selección como en la fase de ejecución. Hay que tomar en consideración, citas magistradas, de que el Ministerio Público tomar en consideración justamente que para el tema del proceso de selección, ¿no? El proceso de selección, donde intervienen justamente ellos, los miembros del comité de selección, ¿no? Con el extraneus, en ese sentido es que el Ministerio Público toma en consideración que en esta fase no intervienen los funcionarios, como es el residente, como es el supervisor, ¿no? En esta fase de ejecución contractual, es decir, en la ejecución no intervienen, es decir, son otras personas que intervienen, a excepto justamente el contratista. Es decir, son momentos distintos en los que se realiza justamente este proceso. En el sentido que el Ministerio Público no es una decisión, ¿no? Unilateral o arbitraria que hace el Ministerio Público al establecer justamente la existencia de dos fases, ¿no? Fase de selección y fase de ejecución. Hemos establecido ello, ¿por qué? Porque las conductas desplegadas en el proceso de selección por parte justamente de los miembros de comisión, donde solamente intervienen justamente los miembros de comisión en esta fase, ¿no? En la fase de ejecución, ¿no? Hay intervención ya de un supervisor, ¿no? El supervisor de esta obra, ¿no? En la cual son distintos justamente a ya los miembros del comité de selección. Es por eso que el Ministerio Público no ha considerado justamente en una sola fase, ¿no? La realización de todo el hecho punible, señorita magistrada. Es por eso que hemos establecido, ¿no? Para establecer esta grave responsabilidad, ¿no? Por cuanto en la fase de ejecución es donde se han establecido justamente las partidas no ejecutadas y partidas parcialmente ejecutadas, ¿no? La cual ha conllevado justamente a un perjuicio económico al Estado, ¿no? En ese sentido, señora magistrada, hemos considerado justamente para establecer, ¿no? De manera concreta, ¿no? En estas distintas fases de ejecución contractual, ¿no? Para establecer el perjuicio económico. Asimismo, otro de los cuestionamientos que nos ha señalado la defensa técnica, bueno, que no es claro, ¿no? La imputación que el Ministerio Público ha realizado. Asimismo, ha señalado también en relación a Raúl Ayaipoma Bendezú. Cita magistrada, el Ministerio Público, conforme a las actas que se puede visualizar, el segundo hecho todavía no ha sido realizado. No ha sido realizado por el Ministerio Público, solamente está el primer hecho. No sé si en ese sentido vamos a absolver, ¿no? Todavía no hemos realizado el requerimiento del segundo hecho, cita magistrada. Bien, doctor, ese extremo todavía aguárdelo. Entonces, hasta el momento que usted lo realice, el doctor también lo va a hacer ya en los puntos concretos, conforme todos los demás hemos escuchado. Respecto entonces al primer hecho, y en todo caso a Pedro Ramos Aparco. ¿Es todo, doctor? Bueno, sí, efectivamente, es lo que se ha podido explicar, ¿no? De lo que ha establecido la defensa técnica, del funcionamiento que está realizando, ¿no? Al requerimiento en el aspecto formal, ¿no? De nuestra acusación, cita magistrada, ¿no? Bueno, es lo que puedo señalar, cita magistrada, de que, bueno, es en relación a estas pruebas por indicio, ¿no? Que ya el Público ha señalado que estamos postulando, cita magistrada. Sí, es todo, gracias, doctor. Bien, doctor, defensa. Respecto a este primer hecho, doctor Rolando. Gracias. Cita magistrada, bueno, decir con mucho respeto que le tengo al doctor Michel Medina, no está absolviendo las observaciones desde mi punto de vista con el rigor jurídico penal que requiere este estadio procesal. Nosotros no hemos cuestionado la existencia o no de indicios o de elementos de convicción que tenga el fiscal para probar la supuesta concertación. No hemos cuestionado el medio de probar
Lo que hemos cuestionado es el contenido esencial de lo que él llama habrían concertado. Entonces, cuando toda su alocución versa sobre la existencia de una cadena de indicios que van a revelar actos de concertación, lo que nosotros vamos a reclamarle es nuevamente, bajo la misma tesis inicial, ¿cuál es el contenido fáctico del término haberse concertado, ya específicamente para el tema del otorgamiento de la buena pro? Cuando él hace referencia a una sentencia de la Corte Suprema en la que se desestimó una excepción de improcedencia de acción, para empezar, nosotros no hemos propuesto una excepción de improcedencia de acción que trate de mediatizar la tesis incriminatoria del Ministerio Público. Lo que nosotros estamos exigiendo es claridad y concreción y precisión respecto al contenido fáctico de una imputación. No le hemos exigido, cita juez, porque eso ya evidentemente ha sido superado por la casuística judicial, no le hemos exigido cuándo se han concertado, no le hemos exigido en dónde se han concertado, no le hemos exigido si efectivamente fue una cafetería, en la casa, en la calle. No, nosotros no hablamos de ese tipo de observación. Lo que nosotros le estamos exigiendo es, cuando él alude, se habrían concertado, ¿correcto? Tiene que decirnos con absoluta precisión, este es el acto sobre cuya base nosotros razonamos que hay una concertación. O sea, ¿cuál es el acto en concreto? El acto en concreto no puede decir, porque el comité le otorgó la buena pro, cuando no cumplieron los requisitos, eso es la concertación. No, porque eso puede ser una infracción del comité a los deberes que tenía de observancia de los requisitos mínimos. Pero ese acto, ¿cómo connota la concertación? ¿Cómo lo vincula con el extraneus? Eso es lo que nosotros exigimos como mínimo, señorita magistrada. Y cuando el señor fiscal hace referencia de que efectivamente habría una serie de indicios que habían dado lugar, que supuestamente se presuma que se han concertado, a ver, parece que está partiendo de una premisa constitucional a la inversa. Lo que se presume es la inocencia, no se presume la culpabilidad. Yo no puedo estructurar una incriminación penal sobre un contenido fáctico de presunción, de responsabilidad. O sea, lo que sí efectivamente va a probarse a nivel del plenario judicial si efectivamente se cometió el hecho. Pero ¿cuál es el hecho que se cometió en este segmento para poder determinar que sí efectivamente es colusión simple? El otro punto que no ha quedado en absoluto, ni siquiera referido desde un punto de vista dogmático y normativo, cita juez, es cómo puede coexistir en la unidad de contratación dos tipos penales que aparentemente, sin reconocer ningún tipo de responsabilidad, calzarían en uno solo. Si uno se colude para defraudar al Estado, es colusión simple. Si uno se colude defraudando al Estado, se convierte en colusión agravada. Entonces, cuando el fiscal dice, no, es que son diferentes miembros los que han participado en el peculado y son diferentes los que han participado en la colusión simple, eso es un gravísimo error, porque la imputación de colusión agravada englobaría a todo el universo de personas que efectivamente han prestado su concurso delictivo independientemente a la fase donde ha ocurrido. Reitero, independientemente a la fase de contratación donde haya ocurrido el supuesto hecho lesivo. No por eso, cita juez, si la contratación pública tiene 5 o 6 fases, correcto, no vamos a buscar delito para cada fase, pues. Eso es absurdo. Eso conspira contra el principio, insisto, de la unidad en la contratación pública y sus efectos jurídicos legales. Por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra misma posición, cita magistrada. Gracias. Ministerio Público. Bueno, lo que se ha podido escuchar la defensa técnica, ¿no? En relación justamente a lo que está peticionando, ¿no? Es lo que está señalando de que en relación al señor Pedro Alex Ramos Aparco,
como el Ministerio Público al señalar que se habría concertado, ha señalado justamente de que esta concertación, o cómo se habría producido esta concertación, ¿no? Para establecer justamente ante estos graves indicios de lo que el Ministerio Público está señalando en relación justamente al señor Pedro Alex Ramos Aparco, va en relación justamente, señoritas magistradas, el Ministerio Público en ninguna parte ha señalado que estamos, o se ha pretendido justamente señalar los elementos de comisión en ninguna parte. Lo que tenemos señalado, señoritas magistradas, estos graves indicios que ya hemos realizado, determinan para el Ministerio Público la participación del extraneus, porque es el principal beneficiado justamente con un trato preferencial, ¿no? Un trato preferencial discriminatorio a los otros postores, ya que pese a que no ha cumplido justamente con los requerimientos que exigían las bases, no fue favorecido con el otorgamiento de la buena pro, ¿no? Y esto, señorita magistrada, para el Ministerio Público determina justamente su participación dolosa justamente del extraneus, ¿no? en la concertación ilegal. En ese sentido es que también en relación justamente al otro tema que ha señalado del por qué se tiene que establecerse que en diferentes fases, ya que el Ministerio Público pudo haber señalado su comportamiento solamente ya en una condición agravada, ¿no? En lo que ha señalado la defensa técnica. Lo que hemos establecido, señoritas magistradas, es dos hechos muy distintos. Una fase de selección donde se han justamente establecido esta concertación ilegal, y en una fase de ejecución donde han participado justamente otras personas, como es el supervisor de la obra, ¿no? Y en el sentido es que ya aquí se han establecido ya otros hechos, ¿no? Que tienen que ver ya netamente con la fase de ejecución, donde, como hemos señalado, existen partidas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas. Y es ahí donde ya hemos identificado justamente el perjuicio económico en esta fase de ejecución. Hemos establecido la existencia de un perjuicio económico. Es por ello, señoritas magistradas, que no podemos establecer ya en un solo hecho, ¿no? La participación de cada uno de los sujetos, ¿no?, procesados en esta causa penal. En ese sentido, señoritas magistradas, esto no solamente es una invención de parte de mi despacho de magistrada, es algo que ya todos los despachos fiscales y a nivel nacional están realizando. En ese mismo sentido, las acusaciones por etapas, ¿no? Etapas donde se ha desarrollado el evento criminal, ¿no? En ese sentido, señorita magistrada, consideramos justamente que lo que señala la defensa técnica no tiene pues ningún tipo de asidero o justificación o fundamentación para establecer, ¿no?, que el Ministerio Público debe realizar en un solo delito, acumular estos dos hechos, ¿no?, que consideramos sumamente distintos, ya que es un hecho de selección, y un hecho donde se prepara todas las bases, y un hecho de ejecución que tiene que ver netamente ya con la ejecución de la obra a través de un contrato al cual se han sido beneficiados, en este caso el extraneus. En ese sentido, señorita magistrada, no consideramos que estos elementos que ha señalado la defensa técnica para cuestionar, bueno, consideramos que no tienen fundamento alguno, y solicitamos, señorita magistrada, bueno, que se declare pues infundadas las observaciones realizadas y que se continúe conforme a su estadio. Gracias. Bien. Tomando en cuenta las observaciones que realiza la defensa de Raúl Ángel Poma Bendezú y Pedro Ramos Aparco, primer extremo, netamente el de Pedro Ramos Aparco, quien concurre bajo la imputación que es el Ministerio Público por el delito de colusión simple como presunto cómplice, y a la vez concurre también como presunto cómplice del delito de peculado doloso por apropiación para otro. Extremo que, conforme manifiesta el Ministerio Público, todavía no ha sido realizado por este despacho. Tomando en cuenta aquello, para este despacho resulta importante que el Ministerio Público nos haga saber lo siguiente. Respecto al segundo hecho. Bueno, tomando en cuenta esta primera observación que hace la defensa antes mencionada, la misma se subsume al extremo del haberse consultado. Precisamente, la defensa señala que no existe un contenido fáctico de cómo es que se habría concertado Pedro Ramos Aparco con los miembros de este comité.
pues concurre como cómplice, es decir, como la ayuda necesaria para que se realice y se consuma el delito que incoa el Ministerio Público, que en este caso es colusión simple. En dicha consonancia precisa la defensa de esta parte procesal que al no tener contenido fáctico, este hecho de haberse concertado conforme al manifestado el Ministerio Público de manera acabada en la imputación que realiza, es que observa este extremo. Bajo la teoría de la imputación necesaria, pues esto finalmente conllevaría a que ellos no puedan desenvolverse en una defensa eficaz a nivel de la defensa de este propio encausado y por tal, esto limitaría su derecho de defensa. Asimismo, precisa que en torno a las circunstancias que le atribuye el Ministerio Público, bajo el principio de absorción y la unidad de contratación, este hecho debió haber sido subsumido bajo una sola conducta, cual podría plasmarse como una colusión agravada, pues habría ocasionado un perjuicio al Estado, a los erarios del Estado. Pero no, el Ministerio Público delimita en dos, delimita, claro, la imputación que realiza en dos extremos. Primero, en el extremo de la ejecución, que es donde presuntamente, o donde le está atribuyendo peculado, complicidad de peculado por apropiación. Pero en el primer extremo le está atribuyendo complicidad por el delito de colusión simple. La defensa precisa que ante estos hechos manifestados, lo que correspondería sería, bajo el principio de absorción, tenerlo contenido en un solo hecho. Se le corre traslado al Ministerio Público y el Ministerio Público manifiesta de manera muy tangencial que en este hecho, si bien se le atribuye a Pedro Ramos Aparco como cómplice de la concertación, es porque existen indicios. Indicios que justamente lo que observa la defensa, porque la defensa lo que le está pidiendo en términos simples, ¿cuáles eran estos indicios por los que presuntamente se habría concertado? ¿O cuáles son los indicios que maneja el Ministerio Público para la presunta concertación? El Ministerio Público nos vuelve a manifestar que está plasmado en su requerimiento acusatorio y que en todo caso Pedro Ramos Aparco, quien era representante legal del consorcio Yauli, de manera subrepticia se habría coludido, ¿no?, con los que sí concurren como autores. Y este extremo subrepticio justamente pues es un extremo que no es evidente, es un extremo que se hace de manera, ¿cómo decirlo? No de manera evidente. Y en todo caso, bajo ese extremo, el Ministerio Público precisa primigeniamente que no se puede establecer en tiempo, modo y forma cuándo, el lugar, dónde se habrían coludido, sino que sencillamente existen indicios. Pero en este extremo, el Ministerio Público no precisa cuáles son estos indicios. Y aquí en el expediente tenemos un requerimiento subsanatorio. Y el Ministerio Público en una sesión pasada, antelada todavía, el despacho le ha devuelto el requerimiento acusatorio para que exactamente nos precise cuáles son esos indicios y cuál es el deber de infracción. Y el Ministerio Público establece básicamente que existen indicios de que habría habido un pacto colusorio bajo los siguientes extremos. Y esto es lo que también ha mencionado en la sesión anterior, pero que el día de hoy no lo ha manifestado. Nos precisa como presuntos indicios. Primero, que quien concurre como presunto cómplice y era representante legal del consorcio Yauli, no cumplía pues con la documentación que acreditaba los requerimientos técnicos mínimos. Y aquí observa los factores de las maquinarias. No cumplía con este extremo, primer indicio. Luego precisa que para pasar a la etapa de la evaluación económica, no presentó la documentación que se le exigió, segundo indicio. Entonces, pese a esto, finalmente se le otorga la buena prueba. ¿Qué dice? Existe un precedente vinculante. Existe respecto a este extremo de la imputación necesaria en los delitos de colusión. El recurso de nulidad 367-2018 del SANTA. ¿Qué dice respecto a la imputación necesaria? Precisa que la imputación necesaria en este tipo de delitos supone la atribución de un hecho punible, fundado en el factum que corresponde, así como la ley atinente y que se sostiene en la prueba.
No es suficiente en los manifiestos de recurso de nulidad la simple enunciación de los supuestos de hecho contenidos en las normas penales. Estos deben tener correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados. Precedente vinculante. Entonces, ¿qué dice? Y también es que existe un recurso de nulidad, el 2529-2017. Cuando hablamos de indicios fuertes o graves para verificar el extremo de una presunta colusión, nos manifiesta en la parte pertinente que no todas las irregularidades merecen una connotación penal, sino muchas solamente tienen carácter administrativo. Entonces, para verificar el extremo de que existan indicios relevantes para denotar que existe un presunto acto colusorio, debemos de verificar, ¿no? Que, por ejemplo, no exista postulación de dos empresas de manera desigualitaria, que no se permita la postulación de estas empresas, que se coloque indebidamente a una sin que ésta haya postulado, por ejemplo. No se respeten los tiempos para consolidar participación de las empresas. No se suspende el procedimiento cuando existe una impugnación. No se acepten cartas fianzas. O mejor dicho, se acepten cartas fianzas notoriamente ilegales. Se autoricen adelantos legalmente inadmisibles. Estos son indicios graves que, tomando en cuenta el recurso de nulidad 2529-2017 ANCASH, connotan un presunto delito de colusión. Entonces, en este extremo, el Ministerio Público, lo ha dicho en la oralización pasada, manifiesta que existen indicios para que conlleven a la tesis acusatoria del Ministerio Público y finalmente Pedro Alex Ramos Apargo concurra como presunto cómplice del delito de colusión. ¿Y cuáles son estos indicios? Los indicios que manifiesta bajo la tesis del Ministerio Público es que éste no acreditaba requerimientos técnicos mínimos que especificaba, ¿no? Este proceso de selección de adjudicación de menor cuantía 48-2014. Asimismo, precisa que pese a que no se contaba con la documentación necesaria, la que requería este proceso de selección, finalmente se le otorga la buena prueba al representante legal del consorcio Yable, Pedro Alex Ramos Apargo. Entonces, bajo esa tesis que imputa, existen indicios de carácter grave, en todo caso, o con la sospecha suficiente que requiere para oralizar el requerimiento acusatorio, que lo llevan a sustentar como presunto cómplice a Pedro Alex Ramos Apargo en la presente causa. Entonces, solicitarle más allá este extremo al propio Ministerio Público, pues ya resultaría irrelevante, tomando en cuenta los recursos de nulidad que antes se han expuesto. Y es más, el Ministerio Público, aun cuando no le haya dicho el día de hoy, tiene indicios, los indicios que han sido realizados al momento de su imputación en contra de Pedro Alex Ramos Apargo. Ahora, en torno al principio de absorción, de por qué este delito no pudo haber sido subsumido o absorbido bajo el delito de colusión grave. Es lo que observa la defensa. El Ministerio Público precisa que estamos ante dos etapas distintas, en las que finalmente se ha consumado el delito en una y otra, por lo que no correspondería absorber bajo la colusión grave a este delito primigenio que está imputando como cómplice de colusión simple, y en el otro extremo como cómplice del delito de peculado por apropiación. Sin embargo, este extremo del peculado por apropiación todavía el Ministerio Público no lo ha oralizado, pero de manera también muy tangencial nos dice el día de la fecha que no correspondería a absorber bajo la colusión simple esta propia conducta, pues ha sido realizado y consumado en dos espacios distintos. Y este nexo entre la conducta realizada en un momento y otro, tomando en cuenta las etapas que tiene un proceso de selección bajo el reglamento y bajo la ley de contrataciones del Estado, pues no es óbice para consignarlo como un solo delito. En este extremo, este despacho se reserva, porque todavía no hemos escuchado la imputación respecto al segundo extremo. El mismo que una vez realizada deberá también absolver bajo la imputación o bajo la observación que está realizando esta defensa. En torno al primer extremo, este despacho lo tiene por imputado de manera correcta,
bajo los parámetros de una imputación necesaria y bajo los extremos del orden cronológico, del orden fáctico y del orden lingüístico y hasta del normativo, respecto a Pedro Alex Ramos Aparco. Entonces, en dichas circunstancias existen indicios mencionados bajo la presunción de la tesis del Ministerio Público para el haberse concertado, que ha sido la observación que realiza la defensa de esta parte procesal, tomando en cuenta que, conforme dijo, este es un delito de participación necesaria, es de encuentro, requiere la intervención de un particular o de un extraneus. ¿Esto qué implica? Que el intraneus se ponga ilícitamente de acuerdo con las partes implicadas en un contrato o en un acto. Los interesados de que se celebre o se haya celebrado en perjuicio de intereses de la administración pública. Concuerdo con la defensa cuando manifiesta que el extremo del deber de infracción positivos, en este caso, tendría que haber sido mencionado por el Ministerio Público de manera específica. En efecto, este despacho también concuerda con aquello, porque finalmente lo genérico no nos lleva a arribar a un buen resultado. Pero entiendo que cuando el Ministerio Público se refiere en reseña general a lo que establece el reglamento de contrataciones del Estado, está básicamente enmarcado en los principios, en las bases o en el cimiento de esta propia contratación, que sería, otra vez, conforme lo manifesté, el principio de transparencia, el principio de trato igualitario y el principio, sobre todo, de legalidad. Pues bajo eso, finalmente, se subsume lo que tendríamos, en teoría, verificado en una contratación del Estado. Entonces, en dicho extremo, para este despacho sí queda claro la imputación contra Pedro Alex Ramos Aparco. Respecto al segundo extremo observado por el delito de absorción, como dijo, mejor dicho, por el principio de absorción, este despacho se reserva hasta el momento que el Ministerio Público oralice dicho extremo y podamos escuchar atentamente lo que menciona respecto al segundo hecho. En torno a lo demás, debemos proseguir. Ahora, la defensa necesaria, pues en la sesión anterior justamente se suspendió también por aquello de Abel, de que concurre como encausado en este primer hecho, Abel de la Cruz Matamoros. ¿Alguna observación de carácter formal, doctora Nelida? Por esta parte, ninguna observación, doctora. Bien, doctores. Son las 10:40 de la mañana. Quien habla tiene audiencia en unos minutos. Y si proseguimos con las observaciones, este despacho no va a poder guardar la ilación que debería para poder resolver lo que se está peticionando. Nos vamos a dejar aquí esta sesión para continuarla en una próxima. Espérenme, por favor, voy a coordinar una nueva fecha muy próxima para continuar con esta audiencia.
Bien, retomo audiencia entonces y preciso que la próxima fecha para verificar o para continuar con este control de acusación es el día 13 de julio a las 9 de la mañana. El link de acceso es el mismo link. Están utilizando el día de la fecha y el horario y la fecha antes mencionada se los estoy consignando en el chat. Entonces, en torno a aquello, ordeno que se emplace para esta sesión de audiencia únicamente a quien ha concurrido a esta audiencia. Dispensen, voy a apagar el audio. Gracias. Abel de la Cruz Matamoros debe notificarse para esta nueva fecha. Del modo más célere tecnológicamente dispuesto, continuando la designación como defensa necesaria a la abogada Nelida Pauper Curasma, por lo que debe oficiarse al Ministerio de Justicia poniendo conocimiento este hecho. Ofíciese al Ministerio de Justicia solicitando un abogado defensor distinto a la letrada mencionada para que concurra en el entendido de que alguna defensa libre de elección no concurra a esta audiencia. Por lo demás, el apercibimiento que prosigue en la causa es que en caso no concurran las defensas de libre elección, ésta se prosiga con los abogados que designe por parte del Ministerio de Justicia, notificados en el acto. Ministerio Público. Sí, magistrada, sí, estoy revisando mi agenda, sí, magistrada, y tengo audiencias, son 3 audiencias, tengo programada el día 13. Tengo a las 8:30 en el expediente 792-2018-33, Samuel Romero Matamoros, la instalación de juicio oral. Luego tengo a las 2:30 en el expediente 210-2020-1102 JRP. Esto también corresponde a una audiencia. Luego también control de acusación. Luego tengo el expediente 453-2020 a las 10 de la mañana también tengo. Y también es juicio oral, continuación de juicio oral, cita magistrado. Tengo estos 3 audiencias que están programadas para el día 13 de julio de 2023, cita magistrado. Cita magistrado, el Ministerio Público le pediría a su despacho que sea para el 14, cita magistrado. El 14 no tengo ni una audiencia programada, bueno, en mi agenda. Lo que pasa, doctor, es que se está haciendo un espacio en la agenda. Quien les habla tiene programadas audiencias ya a partir de agosto, no antes. Tendrá que hacer un esfuerzo, doctor, o en todo caso encaminar a quien coadyuve a usted como Ministerio Público y prosiga con esta audiencia, porque es la única fecha que este despacho tiene disponible. Sí, cita magistrado, entonces pediría apoyo, cita magistrado, porque no voy a poder participar, cita magistrado. Bien, doctor. Las demás partes procesales notificadas. Doctor Cirilo. Doctor Yajico. Conforme, doctora, solamente quisiera que me confirme la hora. 13 de julio, 9 de la mañana. Correcto, muchísimas gracias. Doctor Sumaeta. Conforme, señora juez. Doctora Nelida. Doctora, una preguntita. Es para el 13 de julio a las 9, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, conforme, doctora. Doctor Rolando Palomino. Conforme, señora juez, conforme. Doctor Cirilo. Conforme, señora maestra. Bien, notificados entonces en el acta. Una vez accionada el acta, partes pertinentes, remítase por formalidad a las casillas electrónicas de los presentes. Concluye audiencia y cierra grabación siendo las 10 de la mañana con 47 minutos. Permiso con todos. Buenos días con todos. Buenos días.